Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. No recuerdo en mucho tiempo unos bautismos tan lindos como los de ayer. No se pierda los próximos. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermanos. Abran su Biblia en Juan, capítulo 16. Es nuestra costumbre leer en pie el primer verso. El verso 16 va a ser nuestra lectura el día de hoy. Juan 16, 16. Leemos y dice así. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento en que podemos presentarnos ante ti, aquí en la congregación, y poder escuchar tu palabra, Señor, poder oírla, poder atenderla. Te pido que bendigas a cada uno de los que están presentes en este lugar y que mientras lo que yo predico llega a sus oídos, llega a sus mentes, tu Espíritu Santo, Señor, lo haga llegar a su corazón y se vuelva una palabra viva en la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema, hermanos, el día de hoy es el 36 del Evangelio de Juan y le puse por título de la tristeza al gozo. De la tristeza al gozo. ¿Cuántos alguna vez en su vida han estado muy tristes por alguna situación? Yo. Y todos en algún momento hemos estado muy tristes por alguna cosa que nos ha pasado, muy abatidos por algún dolor, atormentados por alguna mala noticia. Las malas noticias pueden resultar un tormento para nosotros. En mi experiencia, a veces uno pasa noches sin dormir, lloras, se te quita el hambre, porque recibes una mala noticia. Y hay un proverbio, si quiere lo lee en su casa, el proverbio 13:12. Dice que cuando estamos pasando por un problema y no se ve la solución, que ese problema se vuelve un tormento para nuestro corazón. Cuando a alguien le dicen, tienes una enfermedad y no tiene cura. O sea, no hay esperanza para esa persona, humanamente hablando, médicamente hablando, no hay esperanza. Y no duerme uno, ¿verdad? Dándole vueltas en la cabeza. No ves la luz al final del túnel. Quisieras encontrarla por ti mismo algunas veces, pero algunas veces no hay nada que hacer. No podemos hacer nada, humanamente hablando. Pero espiritualmente, ¿qué podemos hacer? Confiar en Dios. Esperar en Dios. El Salmo 42:5 dice el salmista lo siguiente. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Si usted se da cuenta, hermano, aquí el salmista está sufriendo. Su alma está turbada de una manera terrible. Pero hay algo, y es que él tiene una esperanza. Y su esperanza es Dios. Y es en medio de esa esperanza entonces que él dice, yo todavía en medio de esta situación tan difícil que estoy pasando, puedo esperar en Dios,
puedo alabar a Dios porque Dios es mi salvación. ¿Cuántos podemos decir lo mismo, hermanos? El Señor ha venido a hacer eso en nuestras vidas. El Señor ha venido a cambiar, hermanos, nuestro dolor, nuestra tristeza en gozo, en alegría. Me acuerdo cuando me convertí al Señor, tenía 22 años de edad, y a esa corta edad ya había tenido un recorrido bastante malo en mi vida. Quizás por el contexto en el que yo nací, en el contexto en el que yo crecí. Y recuerdo que la conversión al Evangelio fue algo que fue como volver a vivir, prácticamente como resucitar de entre los muertos. Y vine al conocimiento de lo que es el gozo verdadero, la alegría verdadera, que es una parte que dice la Biblia que no nos la puede quitar el mundo. Y la razón, hay un corito que explica la razón de por qué el mundo no nos lo puede quitar. ¿Cuántos se acuerdan? Y dice que es un gozo que como el mundo no nos lo dio, no nos lo puede quitar. Y eso sí es bíblico. De hecho, hoy vamos a ver ese pasaje más adelante donde el Señor dice eso. Nuestra fuerza, hermanos, está en el Señor. ¿Cuántos estamos pasando por situaciones difíciles en estos días? Todos. Todos estamos propensos a que en cualquier momento algo nos pase. Máxime ahorita con las condiciones de salud a nivel mundial. Y si no a nosotros, a un ser amado. Y si no a un ser amado que es familia de la sangre y de la carne, a un hermano en la fe. Pero vivimos tiempos muy difíciles, hermano. El día de hoy vamos a analizar este pasaje con esto en mente, hermano. Ponga atención. Es la última noche de Jesús con sus discípulos antes de que el Señor sea crucificado. Y los discípulos están muy tristes. Por esta razón, están muy tristes porque el Señor se va. Aunque aprendimos en un tema pasado que había un poco de egoísmo en ellos en lugar de estar pensando en el tremendo castigo al que el Señor estaba a punto de ser sometido. Ellos lo que estaban preocupados era, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo dejamos todo por Él, lo seguimos a Él y ahora que lo hemos seguido, Él nos deja a nosotros. Pero en esta noche, en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, hermano, el Señor lo dedica a darle consuelo a sus discípulos, a darles esperanza en medio de su tristeza. No sé si alguna vez alguien lo ha consolado y usted siente bien bonito. Usted siente, y no sé si lo ha notado, pero especialmente se siente más fuerte cuando tú sabes que es alguien que te quiere y que está como sufriendo tu dolor. Me acuerdo en el 2015 cuando a mi esposa le diagnosticaron cáncer, que mucha gente me daba las palabras de consuelo, las palabras de aliento, pero habían otras personas que a veces sin palabras simplemente se acercaban a darme un abrazo. Yo sentía ese dolor en ellos, que era el dolor que yo estaba teniendo, el dolor que mi esposa estaba teniendo. Y uno empiezas a llorar cuando esa persona te está consolando. Es algo muy entrañable, como que es tu amigo, tu amiga, y dices, wow, el consuelo de todos es bueno y es bienvenido, pero el consuelo de esta persona es algo que me rompe el corazón y me hace sentir como que después de eso, como que se te quita aquel nudo en la garganta que tenías. Aquel problema de alcanzar a inhalar y a exhalar profundamente lo logras después de ese consuelo que esa persona te está dando. Y eso es lo que hace el Señor acá con sus discípulos. Qué mejor consuelo que el consuelo de Cristo, ¿verdad? Es buenísimo el consuelo de nuestros hermanos, de nuestros amigos, pero qué mejor consuelo que aquel que viene directamente de nuestro Creador y del que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Con esto en mente vamos a ver entonces varios encabezados. Ya sabe que así hemos ido desglosando el libro. Y el primero se titula La predicción del Señor. La predicción del Señor, y volvemos a leer el verso 16. Leamos una vez más, váyame siguiendo ahí, y si no trajo Biblia, ahí está en pantalla. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Esta frase sonó bastante misteriosa para los discípulos, compleja. De hecho, hasta el día de hoy los eruditos no se ponen de acuerdo.
qué es lo que el Señor quiso decir en esta frase. Algunas veces Jesús dijo cosas complejas y nos toca como ponerle mente a las cosas. ¿Sabe que hay dos cosas, hermano, que generalmente los cristianos no hacemos y que debemos aprender a hacer? Una es acostumbrar a nuestra mente a pensar en cosas difíciles y otra es acostumbrar a nuestra mente a pensar críticamente. No criticonamente, no son dos cosas. Critical thinking es algo diferente. El pensamiento crítico es aquel pensamiento que no lo cree todo y lo da por sentado, sino que investiga, estudia y dice ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Y son dos cosas, hermano, que estas dos cosas a veces es bueno aplicarlas en nuestro estudio de las Escrituras, porque así no somos tan fácilmente engañados por cualquiera. No somos unos ingenuos. Somos personas que nos gusta pensar en cosas difíciles y nos gusta analizarlas antes de decir amén a todo. Tengamos mucho cuidado. Son dos cosas que necesitamos mucho hoy día con todos los falsos, hermano, mensajes que lamentablemente se comparten a veces desde un púlpito. Esta es la interpretación, después de analizarlo, de esta expresión. Parece que Jesús se refiere a los 3 días que pasará en la tumba y dice, un poco y no me veréis, y luego de nuevo un poco y me veréis. Parece que se refiere a esos 3 días en que Él sale de la tumba y resucita de entre los muertos y lo vuelven a ver entonces por un poco. Pero es un poco porque 40 días después el Señor asciende y ya no está con ellos. Ahora, quizás me desvíe un poco del encabezado porque el encabezado es la predicción del Señor, pero quise comentar eso porque es bueno que ustedes lo aprendan. Porque para nosotros son muy importantes las predicciones que Cristo hizo y que después se cumplieron al pie de la letra. Y son importantes porque el hecho que Jesús conocía el futuro es una de las señales de su divinidad. Ahora, ponga atención que dije es una de las señales, no la única, es una de muchas. Hay muchas razones por las que el Señor mostró su divinidad en los evangelios. Esta es una más. ¿Por qué digo que es una más? Porque alguien podría refutarla de la siguiente manera. Alguien podría decir, ¿y qué? Si Elías también predijo la sequía. Primera de Reyes, me parece, Primera de Reyes 17. Sí, pero Elías no dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Elías tampoco dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces ahí es donde el argumento se cae solo. Y nosotros entendemos que Cristo, al decir cosas antes que pasaran, como esto de no me verán un tiempo y luego me verán otro tiempo y luego ya no me verán porque yo iré al Padre, son cosas que hablan de su deidad, de que Él, igual que el Padre, podía anunciar las cosas por venir y luego estas suceder tal y como habían sido anunciadas. ¿Ok? El segundo encabezado, y es que los discípulos no entienden lo que Jesús ha dicho. Si lo pueden poner, hermanos. Los discípulos no entienden lo que Jesús ha dicho. Vamos a leer del 17 al 19. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Están confundidos los discípulos, no entienden esta expresión. Y acuérdense que no fue la única. En muchas oportunidades los discípulos no entendían algunas cosas que Jesús hablaba. Y en este momento también dice que están muy turbados, no sé si se acuerda, se lleva todo el hilo de las enseñanzas y Jesús les ha dicho antes, por ahora no les puedo hablar todo lo que les quiero decir porque no lo pueden sobrellevar y porque estaban todos turbados, estaban bien preocupados porque Jesús se iba a ir. Los discípulos tenían la misma lucha que cualquier israelita que por 1500 años había estado esperando a un Mesías triunfante, estaban teniendo esa lucha para entender ahora el que Jesús les está diciendo que Él es un Mesías sufriente y que va a ir a la cruz del Calvario
y que va a morir por los pecadores. Entonces, dentro de todo este contexto, ellos como que despiertan de ese letargo, ellos están tristes, están turbados, están tratando de comprender lo que está pasando, y de repente esta frase que Jesús dice de todavía un tiempo y me veréis, y luego un tiempo y no me veréis, despiertan de su letargo de tristeza y dicen, espérate, y para empezar, ni entendemos esto que nos has dicho. O sea, de por sí ya estamos turbados y tristes y confundidos, pero por lo menos esta expresión de Jesús llama su atención y los vuelve a traer al escenario y vuelven a entablar entonces una conversación con el Señor. Y aquí quiero hablar un poquito, hermanos, yo creo que es importante, de que entendamos una cosa, hermano. En la Biblia hay algunas cosas difíciles de entender. En la Biblia hay unas cosas difíciles de entender. Esa es una realidad. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo inspiró la Biblia, no fue su intención que los cristianos, antes de entender la salvación, primero nos leyéramos toda una biblioteca de libros y después dijéramos, ok, ahora sí voy a ir a la Biblia para ver si entiendo la salvación y si puedo ser salvo. No. Hay una doctrina que se llama la claridad de la Escritura, y esa doctrina enseña que fue la intención del Espíritu Santo revelar la Escritura de tal forma que cualquiera que la lea pueda entender el mensaje de la salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. Pero también en su contexto, la Biblia enseña, y el apóstol Pedro dijo, que Pablo escribió algunas cosas difíciles de comprender, las cuales, ¿quiénes tuercen? Dos tipos de personas, los indoctos y los inconstantes. También en su contexto, la Biblia le dice a muchos cristianos que ya tenían mucho tiempo en el Evangelio, muchos de vosotros ya deberíais de ser maestros y tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar una vez más el ABC del Evangelio. Entonces, aunque el tema de la salvación es fácil de que todo el mundo lo entienda, inclusive jóvenes, niños de cierta edad pueden entender el mensaje de la salvación y ser salvos, eso no quiere decir que nosotros debemos de sentarnos. Los mexicanos tenemos una frase que es sentarme en mis laureles, o sea, no hacer nada al respecto y no estudiar, no, porque como ya entendí y la claridad de la Escritura dice que la Biblia es fácil de entender, sí, la salvación es fácil de entender, pero hay algunos temas que los podemos, hermano, enredar y acabar más confundidos. El hermano Juan usa la frase, más perdido que un piojo en peluca. Yo digo una un poco más bíblica, perdón, hermano Juan. Más perdido que Adán en el Día de la Madre. ¿Y cómo podemos entonces, hermano, conciliar estas dos cosas? Aquí está. Debemos entender, hermanos, que para salvarnos no es necesario ser eruditos. El Evangelio es simple, ¿ok? Pero que en el contexto, para que muchos lleguemos a ser maestros, necesitamos estudiar concienzudamente la palabra. Porque no llega a ser maestro alguien allá en la escuela, ¿verdad? Si no ha pasado por un estudio, por una preparación, por exámenes, de hecho, que le han hecho para que después sea digno de que se le confíe un grupo de discípulos o de alumnos para que los enseñe. Entonces, debemos de poner esto en su balance y entenderlo de esta manera. Y aquí quiero dar un consejo también, porque lo que Jesús está hablando de un poco y me veréis, y luego un poco y no me veréis, y luego yo iré al Padre, no sé si se da cuenta que es algo escatológico. Jesús está hablando de que cuando Él vuelva al Padre y después el tiempo que Él esté con el Padre y que todavía está con el Padre desde que volvió, pero un día va a regresar a la tierra, eso es escatologías. No se tiene que aprender la palabra, pero habla de las cosas de los últimos tiempos. ¿Cómo será lo porvenir? ¿Cómo será el reino de Dios, la eternidad, la venida del Señor? Se refiere a todas esas cosas que son temas difíciles. Y aquí va el consejo. Si los apóstoles están batallando con este tema de escatología y de las cosas por venir, pues nosotros también. Hay gente que cree que se sabe toda la escatología de cómo sucederán las cosas de los últimos tiempos. Tranquilo. Mi consejo es estudie, ore, trate de entender esos temas y no tome una postura radical al respecto con las cosas de los tiempos, de los últimos tiempos, hasta que usted tenga paz y haya estudiado profundamente esos versículos que hablan de ese tema. Y los que enseñamos, ya voy terminando este punto, en el mismo contexto también, no podemos enseñar cosas difíciles a los nuevos. Jesús mismo dijo, ahorita no lo pueden sobrellevar, pero vendrá el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, toda justicia.
A los nuevos no podemos enseñarles cosas muy difíciles, que entiendan el evangelio, que se salven y luego deben de pasar por un proceso de discipulado paulatino. No le podemos dar carne a los bebés. ¿Qué hay que darle a los bebés? Lechita. Bueno, los hombres que no sabían, es leche, hermano, no le van a una hamburguesa. Me acuerdo que una vez hace muchos años hice una pregunta acá y les dije, hermanos, ¿a qué edad se le comienzan a cepillar los dientes a los bebés? Y un hombre que no sabía, porque los hombres a veces no saben, dice, desde que nacen. Digo, ¿y qué dientes si no tiene dientes? Entonces la respuesta es que desde que le sale su primer diente, ¿no? Pero aclaremos que a los bebés no se les da carne, se les da leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, los rudimentos del evangelio, las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la salvación. ¿Por qué no es bueno darle cosas muy difíciles a los nuevos? A ver si lo entiende con esta ilustración. Cuando una persona ha estado mucho tiempo en la oscuridad, no sé si se acuerdan de aquel episodio de los 33 mineros que estuvieron atrapados en una mina en Chile. Cuando salieron tuvieron que salir con lentes especiales y estar por un buen tiempo acostumbrándose de nuevo paulatinamente a la luz para que sus ojos no fueran dañados. Entonces, eso es lo mismo con los nuevos en el evangelio. Tú no puedes ponerles una lámpara en los ojos hablando de toda la doctrina y de cosas complicadas del evangelio, porque en lugar de que los ayudes a ver, más bien los vas a confundir, los vas a cegar espiritualmente hablando. Entonces es un proceso. Para retomar aquí, hermanos, el misterio es este, y los discípulos no lo entienden, porque el misterio es, si Jesús vino para fundar su reino, ¿por qué se va? Aquí es donde están los apóstoles atorados. Ok, si Él vino a fundar un reino, ¿por qué se va? Ahora, si no vino a fundar un reino, ¿por qué nos dice que Él se va al Padre, pero que regresará? ¿Por qué regresará si no vino a fundar un reino? Entonces, las cosas que suceden entre esos dos puntos, el punto A y el punto B, es como un poco difícil de entender. Para ellos lo fue en su momento y pues para nosotros también, ¿no? Porque aunque ellos eventualmente en las epístolas y en los hechos recibieron más revelación y más detalles de cómo será todo eso, sin embargo, no podemos hacer un diagrama. Hay movimientos que han hecho eso con las cosas escatológicas, un diagrama, 7 años aquí, 3 años y medio aquí, 3 años y medio allá, y que esto y que el otro, y eso debemos de tener mucho cuidado de que tengamos respaldo bíblico. El tercer encabezado, hermanos, es la analogía que ilustra el paso del dolor al gozo. Este fue como el preámbulo, ¿no? del tema, y ahora ya Jesús comienza entonces a ministrarlos, a decirles que ellos están a punto de recibir mucho gozo, aunque por ahora están muy tristes. La analogía que ilustra el paso del dolor al gozo. Leemos del 20 al 22, hermanos. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Dice, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Y el contexto es que los apóstoles están a punto de pasar por esta persecución. Judas llega con los soldados, están a punto de sufrir, correr, huir, escapar por sus vidas. Y luego de eso su maestro será crucificado y ellos acusados de ser una secta judía. Y entonces lo que se les venía encima eran malas noticias, mucho dolor, iban a llorar y se iban a lamentar. Y el mundo se iba a alegrar, porque los que crucificaron al Señor, los que lo entregaron, iban a estar contentos. Los fariseos, los saduceos, todos los gobernadores que rechazaron a Jesús estaban alegres por lo que habían logrado al poder, por fin, con testigos falsos y con todas sus artimañas, matar al Señor, matar a quien consideraban su peor enemigo. Pero dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es decir, la tristeza de los apóstoles en este caso era solamente temporal, era de corta duración. Los apóstoles pasarían del lamento al gozo cuando el Señor resucita de entre los muertos, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos y ahora están investidos de poder para predicar el Evangelio por todo el mundo, pero al mismo tiempo también el gozo de los enemigos de Jesús se convertiría en lamento.
¿ok? Se convertiría en lamento, porque lo peor que les pudo pasar a ellos, en sí lo peor que pudieron haber hecho fue crucificar al Señor. Porque la crucifixión del Señor fue coronada por Dios con la resurrección del Señor. Y eso fue lo que vino prácticamente a cambiar el mundo. Porque si usted se da cuenta, hermano, todo lo que predicó Jesús y todo lo que hizo Jesús y la sabiduría con la que enseñó y los enfermos a los que sanó y los muertos a los que resucitó y todo lo bonito que hizo, hermano, no hubiera llegado a ningún lado si Él no hubiera resucitado. Fue su resurrección la que confirmó su mensaje, la que lo identificó como el Hijo de Dios, como el Mesías que se había estado esperando y como único en su categoría dentro de los demás iniciadores de una religión como Mahoma o como Buda, porque ellos están en la tumba. Y el Señor resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Cuando el Señor estaba en la cruz, sus enemigos lo desafiaron de la siguiente manera. Le dijeron, si eres el Hijo de Dios, baja, desciende de esa cruz. Y no lo hizo. Y alguien diría, wow, eso es una derrota. No, es que Él tenía planeado hacer algo mejor que bajar de la cruz. Y eso algo mejor era resucitar de entre los muertos, que era más difícil todavía. Porque Él pudo haber llamado una legión de ángeles, dijo, ¿no? Y hubieran venido esos ángeles y hubieran matado a todos esos soldados romanos y el Señor hubiera bajado de la cruz. Y hubieran dicho, bueno, nunca murió, no resucitó. Pero su resurrección fue el triunfo más grande. Su crucifixión, la tragedia más grande que la humanidad ha afrontado, hermanos. Y su resurrección, la victoria más grande para nosotros los creyentes. Por eso estamos sentados hoy aquí, en el día del Señor, en el día en que el Señor resucitó, para celebrar que Él vive. Y ese solo hecho, hermano, escucha, yo sé que a lo mejor tú estás pasando muchos problemas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, de salud, de duelo. Todos estamos de duelo en estos días. Se muere aquel, se muere el otro. En este año, los últimos 2 años, ¿a cuántos de ustedes se les ha muerto su padre, su madre, familia, hermanos? Todos estamos dolidos y todo. Pero hermanos, el hecho de que Jesús haya resucitado es lo que debe devolver cualquier tristeza que estemos pasando en un momento X en gozo. Y dice que es un gozo que no nos lo puede quitar el mundo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso, hermanos? El día de la crucifixión dice que llovió y hubo tinieblas. El velo se rasgó. Pero el día de la resurrección, hermano, hubo gozo, hubo alegría. Luz, dice que iluminó, hermano, cuando el Señor resucitó. Y la analogía es esta. Dice el Señor, la mujer cuando da luz tiene gran dolor, pero después ya no se acuerda de la angustia a causa del gozo del nacimiento. El nacimiento de un hijo es un claro ejemplo. Jesús, siempre como un maestro, va a las ilustraciones más geniales de la vida común y corriente y dice, para que me entiendan cómo es que ustedes pasarán de la tristeza al gozo, es como cuando una mujer está en los dolores más fuertes, más agónicos de entrar en labor, y es horrible, dicen las hermanas. Hay hermanos que me han dicho, en ese momento esa mujer me odió, pastor. Me quería matar y muchas prometen, este será el último hijo. Mentira. El último, el único. Y después 7. No, porque dicen que son dolores de muerte, al menos las que han pasado por todo el rigor de un parto natural y todo lo que implica. Y hay unas que se envalentonan y dicen, sin epidural, doctor. Y a la mera hora, por favor, ya gritando al doctor que la traiga, ¿no? Pero dice que estas mujeres, después de esta gran angustia, hermano, dice que se les olvida el dolor y la angustia. ¿A causa de qué? A causa del gozo de tener una criatura, de que un hombre ha nacido en el mundo. No sé si ¿es cierto, hermanas? ¿Es cierto? Bueno, algunas otras dicen, no, yo quedé con depresión posparto y el marido nunca me ayudó. Porque vea que eso no es una ley, ¿eh? Sí puede haber una por ahí. Porque como vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde no todo es perfecto. Esto es lo ideal, lo que Jesús está diciendo. Lo ideal es en una mujer sana que sufra y esté triste y dolida, pero luego se le olvide todo eso por haber dado a luz un bebé. Pero como vivimos en un mundo caído, a lo mejor hay mujeres que dicen, dar a luz fue lo peor que me pasó, aunque el niño esté aquí, tengo depresión postparto, mi esposo nunca me ayudó, estoy amargada, odio a mis hijos, y hay madres que los matan. Pero este es
Esto es lo ideal, ¿no? Lo que debería de suceder en un mundo sin pecado. Y lo que debería de suceder en nosotros los cristianos, por lo menos, de tener una vida así. Entonces, la aplicación, hermanos, de esta analogía es la siguiente, y es que igual nosotros podemos pasar por una situación difícil, por una situación, hermano, dolorosa en nuestra vida, pero luego, después de eso, tenemos el gozo del Señor en nuestra vida. Y se nos olvida entonces, hermano, el dolor por causa del gozo. Y dice que ese gozo es un gozo que nadie nos puede quitar. ¿Quién nos puede quitar a Cristo, hermano? Nadie. En los primeros siglos, hermano, a los mártires, hermano, que eran mártires de verdad, llamados por Dios para ser mártires, porque no todos fueron mártires en el siglo I, les podían hacer lo que quisieran, hermano. Les podían quitar, desmembrarlos, matarles a sus hijos. Les podían quitar sus tierras, su dinero, todo, menos su fe. Menos su fe. Eso no se lo podían quitar. ¿Quién nos puede quitar a Cristo? Dice la Biblia que ¿qué nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada. Si tú eres una persona que los problemas de este mundo te acaban, según tú, separando de Cristo, yo pondría esa profesión de fe en tela de juicio, en tela de, ¿quién sabe? Porque los verdaderos creyentes, aún los mártires que fueron arrojados a los leones y a los gladiadores, en medio de la prueba no se alejaron de Dios, sino que se aferraron de Dios. Eso es lo que hacen las pruebas. Las pruebas sacan a luz quién es la gente. Nuestro siguiente encabezado, hermanos. Cristo cuida a sus discípulos. Cristo cuida a sus discípulos. Dice el verso 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esto ya lo analizamos, ¿se acuerda? En Juan 14:13 analizamos qué es esto de pedir en el nombre del Señor. Y yo creo que vale la pena repetirlo. ¿Por qué? Porque esto es algo muy, muy abusado. Este tema es muy abusado. ¿Ok? Vale la pena repetirlo. Pablo dijo, a mí no me es molesto repetirles las cosas y para ustedes es más seguro. Hay que hacer distinción entre dos tipos de repetición del predicador. ¿Ok? Está la repetición del pastor que está repitiendo porque no tiene nada más que decir, que eso harta a la gente. Yo no entiendo, hay gente que está en una iglesia, hermano, por años y el pastor está repitiendo y repitiendo y repitiendo porque no lee la Biblia, no estudia. Y está la repetición que es necesaria porque nos cuesta a veces que algo lo comprendamos. Y en este caso, hermano, este es el tipo de repetición porque este verso es muy mal interpretado. ¿Y cuál es la explicación de que Jesús les dice pidan en mi nombre al Padre, Él se lo dará? Es porque en el contexto Él está a punto de irse. Por 3 años y medio Él les ha suplido sus necesidades, les ha dado comida, les ha sanado la suegra, les ha pagado los taxes, hasta el mismo Pedro. Pero ahora ya se va y los discípulos están preguntando, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Entonces Él les dice, yo no estaré físicamente, pero pidan en mi nombre al Padre y el Padre se los dará. El Padre los ayudará. En otras palabras, pedir en el nombre del Señor habla de no confiar en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. No es una fórmula mágica. Yo pido en el nombre de Jesús, ¿está obligado a dármelo? No, porque todo debe de ir de acuerdo a la voluntad del Señor. Es decir, estás pidiendo en el nombre de Él, no en el nombre tuyo, porque Él es el que murió en la cruz del Calvario. Estás alineando tus peticiones al propósito principal del Padre, y no sé si lo sabe, pero ya lo he dicho varias veces, el propósito principal del Padre es glorificar al Hijo. Es el propósito principal del Padre, que su Hijo sea glorificado. ¿Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Sí, porque el Señor ama a las almas, ¿no? De los que se salvan. Pero en sí la fiesta más grande es en el nombre del que salvó a ese pecador. Porque hay gente, yo escuché el otro día a alguien decir, no, ¿por qué Dios nos salva? Dios nos salva porque no puede vivir sin nosotros. Por favor, calmado, ¿quién eres? ¿Ya un semidios? No. Dios nos salva por el amor que tiene a su Hijo. Y para cerrar, hermanos, vamos a ver 3 virtudes
que son fuentes de nuestro gozo. ¿De dónde viene ese gozo que nosotros tenemos? Aquí hay 3 fuentes. La primera es nuestro amor por Cristo, el amor por Cristo, el amor por Cristo. Versos 25 al 27. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, ¿de dónde viene nuestra fuente de gozo? De nuestro amor por Cristo. ¿Okay? Dice, ya no les hablaré más por alegorías, ¿no? En el pasado les habló bastante por alegorías. Hubo momentos en que en privado le decían, Señor, ¿qué quisiste decir? De hecho, en Mateo 15:16, véanlo en su casa, el Señor se enoja y les dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Porque les costaba entender. Después de que Cristo resucitó, ellos comenzaron a entender el tema de la resurrección. Mientras Cristo no había resucitado, ellos no entendían el tema de la resurrección. En Lucas dice que cuando apareció aquellos 2 que iban camino a Emaús, fue que comenzó a abrirle las escrituras y a llevarlos por la ley, por los salmos, por los profetas, y su corazón comenzó a arder y comenzaron a entender el tema de la resurrección. Pero antes estos discípulos estaban igual que millones de israelitas que no entendían que el Mesías tenía que venir a morir en una cruz y a ser resucitado. Y quiero explicar esta frase porque se presta confusión. No les digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Cómo? ¿No se supone que Él está para rogar por nosotros e interceder por nosotros? Hebreos. Entonces, bueno, el tema es que para entender esa frase tienes que leer lo que sigue después de la frase. Porque dice, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Y cuál es entonces el significado de esto? El significado es que Jesús dice, cuando yo interceda por ustedes, yo no tendré que obligar al Padre a darles a ustedes una bendición que Él no les quiere dar. Eso es lo que significa ahí. ¿Por qué? Porque el mismo Padre los ama. Es decir, como Él los ama, yo no tengo que obligarlo. Solamente yo pido en oración e intercedo por ustedes, pero de la buena voluntad del Señor nace y fluye ¿qué? Bendecirlos, porque como ustedes me aman a mí, el Padre los ama a ustedes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno, los que no aman a Cristo no me entendieron, pero no importa. A veces uno se emociona aquí predicando el Evangelio, ¿no? Y hay gente que a lo mejor está sentada por ahí, tiene años aquí, no es cristiano y dice, ¿por qué se emociona? Yo lo que estoy pensando ahorita es ir a comer al Golden Corral. Eso me emociona. Pero es que el Evangelio es hermoso, hermano. El Evangelio es maravilloso. Dice, el Padre mismo os ama. ¿Por qué? Porque vosotros me habéis amado. Es la razón, hermano, única por la que el Padre puede amar a las personas con un amor eterno. La Biblia enseña, hermano, que el Padre ama toda su creación. ¿Ok? Y por eso dice que hace llover sobre buenos y malos y hace que el sol salga sobre justos e injustos. Cuando un ateo tiene un hijo, aunque no crea en Dios, es una bendición de Dios. Dios le está dando una bendición. Dentro de la gracia común de Dios, Dios bendice la tierra con lluvia y muchos satanistas, si usted quiere, pueden ser bendecidos en ese sentido. Pero el único amor que salva a una persona es el amor que el Padre tiene basado en el amor que esa persona tiene por su Hijo. Eso es lo que se llama amor eterno. Y ese es el único amor que salva. El otro tipo de amor, que es amor general por todos, ese no salva. Alguien podría decir eso. Hay gente impía, ¿no? Que se jacta y dice, ay, si Dios a mí me bendice aún más que a los cristianos, porque quizás tiene dinero o no se enferma. ¿No? Sí, pero ese amor del que tú mencionas, con todo y ese amor te vas a ir al infierno. Porque el único amor que salva es el amor que el Padre tiene por aquellos que aman profundamente a su Hijo. 3, segunda virtud, la que sigue, nuestra fe en Cristo. Entonces nuestro gozo viene de nuestro amor por Cristo, porque somos salvados por Él. Nuestro gozo viene de nuestra fe en Cristo. Leemos del 28 al 32. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte.
por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Esa es la pregunta retórica acá. He aquí que la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Habéis creído que salí de Dios. Aquí hay dos creeres diferentes de los apóstoles, ¿no? Aquí los apóstoles ya son salvos. Han creído para salvación, han creído por la fe y han gustado la salvación. Pero hay un creer como de ir entendiendo ciertas cosas. Eso es cuando tu fe se va afirmando. Por eso la fe de una persona que lee las Escrituras y ora es muchísimo más fuerte que la fe de un cristiano que no cuida su vida espiritual. Es una fe más fundamentada, más estable. Puede perseverar y aguantar más en medio de la prueba y en medio del dolor. Eso es una ley. Si ponemos aquí dos cristianos, uno débil en la fe porque no cuida su comunión con Dios y otro fuerte en la fe, y viniera sobre ellos la misma prueba y el contexto de ambos fuera el mismo, la misma edad, la misma profesión, el mismo matrimonio, el contexto fuera lo mismo, el que va a aguantar más la prueba es el que tiene una fe más firme en el Señor. ¿Y dónde ha sacado esa fuerza? De su comunión con Dios. Por eso es tan importante, hermanos. Por eso uno como pastor se preocupa constantemente de que los hermanos estén bien, que estén bien espiritualmente, porque uno sabe que cuando la prueba venga no los va a tumbar. Los puede estremecer. Pablo dijo, derribados, pero no destruidos, ¿no? Angustiados, perseguidos, pero no destruidos. Salí del Padre, dice, vine al mundo y dejo el mundo y me voy al Padre. Cristo vino al mundo para salvar a los que creen en Él. Pero una vez que Cristo consumó su obra de redención, Él dice, yo vuelvo al Padre. ¿Se acuerdan cómo volvió en Hechos? Iba caminando con los apóstoles y dice que de repente fue alzado y se fue. Y los apóstoles estaban boquiabiertos y un ángel les dijo, tranquilos, así como lo ven irse, así lo verán venir. Él vendrá, Él volverá. Ahora creéis, entonces dice aquí, seréis esparcidos, mas seréis esparcidos y me dejaréis solo. Han ido entendiendo más la fe, han ido fortaleciéndose en la fe, pero no son, hermanos, los cristianos no somos infalibles. Porque la primera de cambios que hicieron, salieron corriendo. ¿Dejaron de ser cristianos cuando salieron corriendo los apóstoles? No, ellos eran cristianos, fallaron. Dice la historia, hermano, que en el siglo I, en el siglo II, cuando vino la persecución de Roma, uno entiende que todos fueron mártires. No, hubo hermanos en la fe que cuando ya los iban a echar al león, sí negaron su fe. Y sí dijeron, no, pues ¿dónde está el incienso para ofrecérselo al emperador? Y alguien diría, no, pero esos no pueden ser hermanos, no pueden ser cristianos. Bueno, el corazón nadie lo conoce. Imagínese usted ahorita, alguien entra aquí, agarra a tu hijo de 3 años, le pone una pistola en la cabeza y te dice, ¿niegas a Cristo o le jalo el gatillo? Quizás alguien diría, Señor, perdóname por ahorita, no lo digo de corazón, pero ¿sabes qué? No soy cristiano, no mates a mi hijo, a mi hija. Y hubo muchos conflictos en la iglesia en ese tiempo porque cuando pasó la persecución y esos hermanos querían volver a la iglesia no los quiso aceptar. Le decía, hey, no, ustedes negaron al Señor, ustedes no son bienvenidos acá. Hay un conflicto en la iglesia y tuvieron que hacer reuniones y decir, hey, tranquilos, pues no somos nosotros los que morimos por ellos en la cruz del Calvario. Si en un momento de debilidad flaquearon y corrieron o hicieron algo y ahora están volviendo y quieren ser parte de la iglesia, tenemos que recibirlos, son nuestros hermanos en la fe. Es bien complicado, ¿no? Ese tema de cuando alguien peca y nuestra postura hacia el pecado de esa persona, ¿qué vamos nosotros a hacer? Es un poco complicado. Bueno, terminamos, hermanos, con la última, que es la paz de Cristo. La paz de Cristo. Con esto terminamos. El último verso, el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el siglo I, hermano, había un saludo de parte, usted lo va a encontrar bastante en las epístolas, este saludo, y hay mucha gente que actualmente lo ha adoptado. Me gusta mucho, gracia y paz. Así se saludaban los cristianos en el siglo I, gracia y paz. Y eran dos palabras bien importantes. El tema de la gracia hablaba de la salvación para todo el mundo, aunque no fueras judío, ¿okay? Y la paz hablaba de tener esa paz con Dios, para con Dios, la cual Romanos 5:1 dice que tenemos ahora paz para con Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. Y lo que querían decir con este saludo es,
por la gracia de Dios somos salvos y por cuanto somos salvos tenemos paz. Esa es la fuente de nuestra verdadera paz, hermanos. No en sí que a veces los problemas se arreglan, a veces los problemas no se arreglan. Claro, un problema que se ve feo y que parece que no tiene arreglo te corta la esperanza y te pones muy triste, te pones muy mal. Pero nosotros podemos tener paz en medio del problema. Me gustó mucho un libro que leí del pastor John Piper. Él tuvo cáncer y él dijo que tú puedes, él dijo, yo puedo vencer el cáncer aunque yo muera de cáncer. Creo que lo he comentado en el pasado. ¿Cómo es eso, que puedes vencer el cáncer aunque mueras de cáncer? Sí, porque en medio del cáncer tengo paz. Mi paz para con Dios no me la puede quitar nada. Amén. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.